Para tratar este tema nos acompaña Guillermo Pacheco Gaitán, experto en temas de seguridad internacional y defensa. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido, buena tarde. Gusto en saludarte, Carlos Eduardo. Qué gusto estar con ustedes. Es un gusto, como siempre, bienvenido. Señor Guillermo, ¿por qué tras el anuncio de Trump sobre designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, en su intención, por supuesto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habla de violación a la soberanía mexicana? ¿Qué implicaciones tendría una decisión como esta que ya advirtió el presidente Donald Trump? Bueno, mira, obviamente el gobierno del presidente López Obrador tiene que tener una reacción como esa. Recordemos en los temas en los que está metido la política exterior mexicana en cuanto a más nacionalismo ahora, es un proceso de más cooperación internacional que venía hasta el gobierno de Peña Nieto, que habían iniciado el presidente Calderón. Creo que ha tenido un deterioro, por decirlo de esa manera. Entonces, volviendo otra vez a ese nacionalismo a ultranza, el presidente López Obrador lo tiene que decir, aunque en realidad al pensar, como dijo el presidente Trump, no hay un intervencionismo, de ninguna manera, no hay un intervencionismo, pero sí, ellos tienen aquí, los Estados Unidos, el presidente Trump, toda la legalidad de declarar terroristas a los grupos, a los carteles. Hay una gran diferencia en cuanto a lo que en algún momento se le pudo haber preguntado en referente a Colombia o a los soles de Venezuela. Primero, no son vecinos, y segundo, las acciones no tienen que ver ahora, como lo fueron este último, con ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces hay ciertas implicaciones que hay que tomarlo con pinzas, pero que obviamente lo que quiere el presidente Trump es tener bajo más estricta vigilancia y poder tener otras acciones al declararlos grupos terroristas. Fíjese, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice cooperación sí, intervencionismo no. ¿Cómo podría darse esa cooperación entre dos gobiernos que están en polos opuestos? Mira, evidentemente tu pregunta creo que va hacia tratar de encontrar el mejor acercamiento, pero evidentemente creo yo que el experimento que está haciendo el presidente López Obrador respecto a la Guardia Nacional y cómo han tenido estos procesos, recordemos el caso que vivieron con el hijo del Chapo Guzmán, no le permite a él todavía tener una certeza en cuanto a cómo va a los alcances que va a tener su política de seguridad nacional. Entonces, obviamente por eso el presidente Trump, desde el caso del Chapo Guzmán, él empezó puentes respecto a decir, mire, tenemos que tener mayores acercamientos. Obviamente, al declarar el presidente Trump que está considerando que pueden ser grupos terroristas, esto pone en un punto, digamos, de reacción frente a los ciudadanos al presidente López Obrador. Creo yo que ya se están dando el acercamiento a un nivel más operativo, más táctico. Se está generando, lo que tienen que ponerse más de acuerdo es en el político estratégico, pero en lo táctico operativo han habido muchos acercamientos entre Guardia Nacional y algunas fuerzas estatales aquí en los Estados Unidos. Señor Pacheco, la política de AMLO frente a la violencia, hablo de la política nacional interna, por supuesto, frente a la violencia y la inseguridad es abrazos, no balazos. El argumento de este gobierno es que no va a poner en riesgo más la vida de civiles en la lucha contra el crimen organizado. La pregunta es, ¿terminarán creciendo en terreno y poder los cárteles mexicanos? Mira, yo creo que el crecimiento que ha tenido los cárteles mexicanos ha sido evidente, sobre todo a partir de un fenómeno que se dio al ir cayendo los máximos capos, un fraccionamiento, lo que ha generado que hayan muchos más carteles. Esto para mí dificulta la negociación. Antes la negociación era menos compleja porque el conjunto de carteles era menor. Ahora el conjunto de carteles es mayor. El grado de violencia con la que ellos quieren mandar un mensaje al gobierno también es mayor. Entonces, para mí eso ha dificultado el tema del presidente López Obrador. Ahora también en un proceso de transición por el protagonismo que quiere darle a la Guardia Nacional y lo que se generó a partir la frustrada detención, aunque fue detención y después liberación del hijo del Chapo Guzmán. Entonces, decir que pase abrazos y no balazos
complejidades, tiene sus alcances, y lo que los índices nos están demostrando en México es que todavía el abrazos y no balazos no está teniendo el alcance que quisiera el presidente López Obrador. El tema del narcotráfico es un tema que en el caso de México y Estados Unidos, por supuesto es compartido. Por ejemplo, el gobierno de México acusa a Estados Unidos porque los cárteles se pueden acceder a las armas que van de Estados Unidos hacia México, y Estados Unidos pide un combate frontal al gobierno de AMLO, al gobierno de México en esta lucha contra el narco. Es decir, en algún momento podemos esperar que, por ejemplo, el presidente Donald Trump, su administración, presione por otras vías sobre este punto al gobierno de México. Ya lo hizo en materia de migración y de alguna manera, según analistas mexicanos, puso contra la pared en tema migratorio al gobierno de México. Mira, yo no creo que lo haya puesto sobre la pared. Entendamos una cosa, lo que hizo el presidente Trump yo no lo vería como ponerlo con la pared, sino pedir cooperación. ¿Qué tipo de cooperación? Controle más su frontera sur. Veamos una cosa, el descuido que normalmente en los últimos años ha tenido el gobierno de México en su frontera sur hace también que los índices, por ejemplo, de pobreza, no de violencia, pero de pobreza, sean los más grandes que tiene el Estado mexicano. Entonces, ¿qué le dijo? Mire, por favor, ponga un poco de atención en su frontera sur porque tiene una porosidad increíble. ¿Qué hizo? Fue comprometer más al gobierno, principalmente al gobierno de Guatemala, respecto al resguardo fronterizo. Pero yo no creo que lo que ha hecho es decirle casi como, no, decirle, mire, usted tiene que preocuparse de esto. ¿Qué hizo México? Mandó más efectivos de la Guardia Nacional, generó un compromiso, un relacionamiento, generó cooperación. Lo que pasa que en cuanto a cómo algunos analistas lo puede ver, sí, hay un empuje del presidente Trump, pero desde mi punto de vista creo que la cooperación que se puede dar y como se dio en migración, recordemos que en el tema migración está también implícito el tema de seguridad nacional. Lo que ven los Estados Unidos es que a través del ingreso de los inmigrantes ilegales ingresa de todo, o sea, ingresa muchas cosas que el gobierno trata de detener. Ahí está en pantalla Guillermo Pacheco Gaitán, experto en temas de seguridad internacional y defensa. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. A ustedes es un privilegio poder compartirlo. Buena tarde, hasta la próxima.